Tú crees que conoces Brasil. Has visto imágenes del Amazonas, esa inmensidad verde que parece no tener fin. Pero hay otra selva, una que se extiende desde el extremo sur hasta el noreste del país, bordeando la costa atlántica como una cicatriz verde sobre el continente. Una selva que alguna vez cubrió 15% del territorio brasileño. Hoy sobrevive con menos del 12% de su extensión original. Un corredor de vida que agoniza entre las ciudades más pobladas de Sudamérica. Este lugar es la Mata Atlántica. Y lo que queda de ella contiene secretos que la mayoría de los documentales nunca te han contado. Aquí, entre montañas cubiertas de niebla, manglares, restingas y bosques húmedos que gotean agua durante meses, habitan especies que no existen en ningún otro punto del planeta. Criaturas que evolucionaron aisladas durante millones de años. Depredadores que cazan en silencio absoluto. Aves con capacidades sensoriales que desafían lo que creíamos posible. Anfibios tan diminutos como letales. Y lo más desconcertante es que esta selva está al lado de Sao Paulo, de Río de Janeiro. Millones de personas viven sin sospechar lo que se oculta a pocos kilómetros de sus ventanas. La Mata Atlántica es un universo paralelo. Un territorio que respira secretos mientras el mundo moderno avanza a su alrededor sin detenerse a mirar. Cada expedición científica que penetra en sus fragmentos supervivientes regresa con datos que reescriben los libros. Comportamientos nunca documentados. Especies que reaparecen después de décadas de creerse extintas. Adaptaciones que los biólogos todavía intentan explicar. La sensación es siempre la misma. Cuanto más avanzamos, más evidente se vuelve lo poco que sabemos. En el interior de la mata cerrada del estado de Río de Janeiro, entre los fragmentos que sobreviven en la Serra do Mar, habita el tití león dorado. Un pequeño primate de pelaje anaranjado convertido en símbolo global de resistencia ecológica. No porque sea el más fuerte ni el más adaptable, sino porque representa exactamente lo que significa sobrevivir cuando todo conspira en tu contra. El tití león dorado ocupa bolsones de bosque que resistieron el avance de las ciudades. Fragmentos aislados que durante décadas estuvieron desconectados entre sí. El aislamiento genético amenazaba con extinguirlos lentamente. La respuesta humana fue una de las operaciones de restauración más ambiciosas jamás realizadas. Corredores de vegetación replantados metro a metro, conectando los fragmentos como puentes verdes sobre un mar de concreto y pastizales. Y funcionó. No completamente, no sin pérdidas, pero funcionó. Lo que los investigadores descubrieron va mucho más allá de la simple supervivencia. El tití león dorado posee mapas mentales de precisión extraordinaria. Selecciona árboles específicos que funcionan como estaciones naturales, puntos donde encuentra alimento predecible, refugio seguro, rutas de escape. Y recuerda la ubicación de estos puntos a cientos de metros de distancia, incluso después de largos periodos sin visitarlos. Su memoria espacial rivaliza con la de primates mucho mayores, y la necesita. En un hábitat fragmentado, equivocarse de ruta puede significar quedar expuesto en territorio abierto, vulnerable a las águilas arpías que patrullan los bordes del bosque. Pero lo que realmente distingue a esta especie es su estructura social. A diferencia de muchos primates donde el cuidado parental recae casi exclusivamente sobre la madre, aquí los hermanos mayores participan activamente en la crianza. Cargan a los infantes sobre sus espaldas durante semanas. Les enseñan a identificar fuentes de alimento. Los protegen mientras la hembra dominante recupera energía. Esta estrategia cooperativa no es altruismo en el sentido humano. Es una adaptación que incrementa dramáticamente las tasas de supervivencia. La hembra que no carga constantemente a sus hijos puede alimentarse más. Mejor condición física significa mayor capacidad reproductiva. Los hermanos que ayudan invierten en genes que comparten. El resultado es una unidad familiar que funciona como sistema integrado de supervivencia. Hay otro aspecto que la ciencia recién comienza a comprender. El sistema de vocalización del tití león dorado contiene matices que van más allá de simples llamadas de alarma. Cada individuo parece tener una firma sonora distintiva, un patrón vocal que lo identifica ante los demás.
Esto sugiere una complejidad comunicativa que los estudios antiguos no sospechaban. Y mientras vocalizan, mientras se desplazan entre las copas buscando frutos e insectos, cumplen una función ecológica invisible. Al hurgar en cavidades de troncos, al explorar bromelias, transportan esporas y microorganismos que mantienen la salud del bosque. Dispersan semillas que de otro modo no viajarían. Son jardineros involuntarios de un ecosistema que depende de estos intercambios para mantenerse vivo. En las regiones más remotas de la Mata Atlántica, entre laderas escarpadas de la Serra do Mar, valles del sur de Bahía y remanentes forestales de Paraná, habita un fantasma. La mayoría de las personas creen que ya no existe aquí, que fue expulsado hace décadas, relegado a territorios más salvajes como el Pantanal o la Amazonía. Están equivocadas. El jaguar de la Mata Atlántica sigue vivo. En menor número, más discreto, más cauteloso que sus parientes de otras regiones. Pero vivo. Lo que hace único a este jaguar no es solo su persistencia. Es la forma en que se ha adaptado a un territorio que no se parece a ningún otro hábitat de jaguares en el continente. Aquí el terreno es cerrado, la visibilidad mínima, las pendientes pronunciadas. Las técnicas de caza que funcionan en las sabanas del Pantanal o en las llanuras amazónicas simplemente no aplican. El jaguar de la Mata Atlántica ha desarrollado habilidades casi acrobáticas. Trepa árboles con facilidad que sorprende incluso a investigadores experimentados. Utiliza puntos elevados para vigilar senderos durante periodos prolongados. Sus emboscadas se ejecutan desde ángulos verticales, aprovechando la tridimensionalidad del bosque de maneras que sus primos de tierras bajas nunca necesitaron aprender. Pero quizás la adaptación más fascinante involucra su comunicación. El rugido del jaguar, profundo y grave, viaja entre montañas y rebota contra las laderas. Los investigadores han documentado que cada vocalización funciona como una especie de sonar natural. El jaguar percibe distancias, obstáculos, incluso la presencia de rivales, interpretando los ecos que regresan. Un mapa acústico del territorio en un ambiente donde la vista tiene alcance limitado. Las culturas indígenas que habitaron estas montañas durante milenios lo sabían. En su cosmovisión, el jaguar era guardián de pasajes entre mundos. Hay relatos antiguos que describen jaguares siguiendo silenciosamente a cazadores durante kilómetros. No como amenaza, como observadores. Hoy, la presencia del jaguar es el mejor indicador de que un fragmento forestal mantiene su integridad. Donde desaparece, las poblaciones de herbívoros explotan sin control. La vegetación sufre sobrepastoreo. Las cascadas de efectos se propagan por toda la red alimenticia. Su ausencia no es solo pérdida estética, es el inicio de un colapso. En los bosques densos de la Serra do Mar, entre São Paulo y Río de Janeiro, habita una de las aves más espectaculares del continente. La tangara siete colores no destaca únicamente por su plumaje iridiscente, donde azul, verde, naranja y negro se combinan en patrones que parecen diseñados por un artista obsesivo. Destaca porque su sistema sensorial opera en frecuencias que los humanos ni siquiera podemos imaginar. La tangara siete colores ve el mundo en espectros que incluyen el ultravioleta. Donde tú percibes un pájaro de colores brillantes, ella percibe patrones adicionales. Señales ocultas en las plumas de otros individuos que revelan información sobre salud, madurez reproductiva, compatibilidad genética. La comunicación visual entre estas aves ocurre en un canal completamente invisible para nosotros. Durante la época reproductiva, los machos ejecutan movimientos aéreos cortos que reflejan la luz en ángulos específicos. No son vuelos de exhibición tradicionales, son códigos luminosos, mensajes cifrados para las hembras que observan. Un ritual tan discreto para el ojo humano como sofisticado para quien entiende su lenguaje. Pero la tangara no es solo un prodigio sensorial, es una de las dispersoras de semillas más importantes del bioma. Su memoria le permite recordar decenas de árboles frutíferos a lo largo de su territorio. Sabe cuándo cada especie produce frutos, planifica rutas de alimentación según estos ciclos, y al desplazarse transporta semillas que de otro modo no viajarían. Donde desaparece, la regeneración del bosque se ralentiza. Donde está presente, la diversidad vegetal tiende a ser alta.
Los biólogos la utilizan como especie indicadora. Su presencia revela más sobre el estado del bosque que muchas mediciones técnicas. En las montañas frías de la Serra da Mantiqueira y en fragmentos conservados del sureste y sur, habita la jacutinga. Una ave imponente, de porte elegante y comportamiento tan discreto que encontrarla requiere semanas de búsqueda. Los investigadores la llaman el fantasma alado de la mata atlántica. El nombre no es exageración. Puede alcanzar 70 centímetros de longitud y superar el 1,5 kilos de peso. Grande para un ave arbórea, lo que la hace más visible pero también más vulnerable. En las horas más frías del amanecer, desciende al suelo, buscando frutos caídos y semillas. Es entonces cuando queda expuesta a depredadores terrestres. El fantasma se materializa brevemente antes de desaparecer de nuevo entre las copas. Su rol ecológico es crucial. La jacutinga es una de las pocas aves capaces de dispersar semillas de gran tamaño. Árboles emblemáticos de la mata atlántica dependen de ella para reproducirse, para colonizar nuevas áreas, para mantener diversidad genética. Sin ella, estos árboles quedarían condenados a reproducirse únicamente donde caen sus frutos. Un radio de dispersión que eventualmente los llevaría al declive. El problema es que la jacutinga necesita bosques extensos y bien conservados. No tolera la fragmentación. No se adapta a parches pequeños. No cruza áreas abiertas. Es una especialista en un mundo que premia a los generalistas. Una criatura que evolucionó para condiciones que cada vez existen menos. En las copas más altas de los fragmentos mejor conservados, donde las ramas se entrelazan formando autopistas aéreas sobre el vacío, habita el muriquí, el mayor primate de las Américas. Un mono araña de pelaje dorado o grisáceo que puede superar los 15 kilogramos y cuyo comportamiento social desafía casi todo lo que creíamos saber sobre primates. El muriquí no establece jerarquías de dominancia claras. No hay machos alfa controlando acceso a las hembras. No, hay peleas constantes por estatus. No hay la tensión perpetua que caracteriza a tantas otras sociedades de primates. En su lugar, los investigadores describen con cautela una estructura igualitaria. Los individuos cooperan, comparten recursos, resuelven conflictos, minimizando la violencia física. Esto no significa que viva en una utopía. Significa que las presiones evolutivas favorecieron estrategias diferentes. En un hábitat donde el alimento está disperso y la movilidad es esencial, los grupos que cooperaban probablemente sobrevivían mejor que los que gastaban energía en conflictos internos. La selección natural no tiene preferencias morales. Simplemente favorece lo que funciona. Los muriquíes se desplazan por las copas con gracia que contradice su tamaño. Brazos largos y cola prensil les permiten braquear entre ramas separadas por metros. Un movimiento fluido, casi hipnótico, que oculta precisión biomecánica extraordinaria. Cada salto, cada balanceo, cada agarre debe calcularse correctamente. Un error a 40 metros de altura no perdona. Mientras se desplazan, mientras se alimentan de hojas y frutos en las copas más remotas, cumplen funciones ecológicas que apenas comenzamos a cuantificar. Dispersan semillas. Polinizan flores al transferir polen en sus pelajes. Redistribuyen nutrientes. Son ingenieros del dosel, arquitectos involuntarios de la estructura forestal que los sostiene. Bajo la hojarasca húmeda, donde la luz apenas penetra y el aire huele a descomposición, habitan criaturas que contradicen la relación entre tamaño y peligrosidad. Los sapitos venenosos de la mata atlántica son algunos de los animales más tóxicos del planeta. Muchos no superan los 2 centímetros de longitud. Sus colores brillantes no son decoración, son advertencias. Amarillo intenso, naranja fluorescente, azul eléctrico. Un mensaje inequívoco para cualquier depredador. Comerme sería un error fatal. Es lo que los biólogos llaman aposematismo, la estrategia de hacer visible el peligro en lugar de ocultarlo. Las toxinas que secretan provienen de su dieta. Hormigas, ácaros, pequeños artrópodos del suelo contienen compuestos que estos anfibios acumulan y concentran en sus glándulas cutáneas. Un solo individuo puede portar suficiente veneno para matar a varios humanos adultos. Los accidentes son raros, porque estas ranas no atacan
y su hábitat las mantiene alejadas del contacto humano. Pero el dato más extraordinario no es su toxicidad, es su comportamiento reproductivo. Los machos de muchas especies cargan los huevos fertilizados sobre sus espaldas durante semanas. Los transportan a través del bosque buscando pequeños depósitos de agua, axilas de bromelias, huecos de troncos, cualquier microcuerpo acuático donde los renacuajos puedan desarrollarse. Es cuidado parental que requiere inversión energética significativa, que expone al macho a depredadores, que demuestra que incluso los animales más pequeños exhiben comportamientos complejos. Algunas especies van más lejos. Las hembras regresan periódicamente a los sitios donde depositaron renacuajos y ponen huevos no fertilizados como alimento. Nutrición parental extendida que garantiza recursos suficientes para completar la metamorfosis, incluso donde el alimento natural escasea. En las zonas donde la mata atlántica se encuentra con cuerpos de agua, donde los ríos serpentean entre laderas boscosas y los humedales crean mosaicos de vegetación densa, camina el mayor mamífero terrestre del bioma. El tapir avanza por senderos transitados durante generaciones, rutas tan antiguas que ya forman parte de la topografía del bosque. Lo llaman el jardinero de la selva. Pero ese título apenas captura la magnitud de su importancia. El sistema digestivo del tapir procesa y germina semillas que ningún otro animal puede dispersar. Semillas grandes, con cubiertas duras, que necesitan pasar por el tracto de un herbívoro, masivo para activar su capacidad germinativa. Árboles emblemáticos del bioma dependen exclusivamente de él para reproducirse a distancias significativas. Sin el tapir, estas especies quedarían condenadas a dispersión mínima, endogamia creciente, declive gradual. Un proceso que podría tardar décadas en hacerse evidente, pero que sería irreversible. El tapir no es solo un dispersor pasivo. Es un ingeniero de paisajes. Los senderos que crea al desplazarse repetidamente por las mismas rutas se convierten en corredores para decenas de otras especies. Mamíferos pequeños, reptiles, anfibios, aprovechan estos caminos para moverse a través de vegetación densa. Las huellas que deja en el barro se llenan de agua y se transforman en microhábitats para insectos y larvas. Cada aspecto de su existencia genera efectos que se propagan por el ecosistema. Estudios recientes revelan capacidades cognitivas que la ciencia subestimó durante décadas. El tapir memoriza rutas complejas y regresa a los mismos puntos después de periodos prolongados. Percepción espacial sofisticada. En áreas con mayor presión humana, los individuos han modificado completamente sus patrones de actividad, volviéndose estrictamente nocturnos. Plasticidad conductual que sugiere capacidad de aprendizaje ante condiciones cambiantes. Y hay un comportamiento que pocos conocen. Cuando se siente amenazado cerca del agua, el tapir no huye hacia la vegetación. Entra al río y camina por el fondo, utilizando su hocico alargado como tubo respirador, mientras el cuerpo permanece sumergido. Una estrategia de evasión que confunde a depredadores terrestres, que dependen del rastro de olor y el movimiento visible para localizar presas. Cada detalle de su vida refleja millones de años de coevolución con un bosque que hoy existe solo en fragmentos. Y cada fragmento que desaparece reduce las probabilidades de que continúe cumpliendo funciones que ninguna otra especie puede reemplazar. En las copas de los bosques más fríos, particularmente en regiones de mayor altitud, donde las temperaturas descienden significativamente durante el invierno, habita un ave que contradice la imagen tropical del bioma. El tucán de pico verde es habitante de montañas, adaptado a condiciones que matarían a sus parientes de tierras bajas. Su pico, ese apéndice descomunal que parece accidente evolutivo, es en realidad una obra maestra de ingeniería biológica. Estructura interna de hueso esponjoso que minimiza peso sin sacrificar resistencia. Funciona como regulador térmico. Disipa calor durante días cálidos, lo conserva durante noches frías. Es herramienta de alimentación, instrumento de comunicación visual y sistema de termorregulación. Todo integrado en una sola estructura. Las vocalizaciones del tucán de pico verde difieren notablemente de las de sus parientes de zonas cálidas. Llamadas más roncas, más espaciadas, adaptadas a la acústica de bosques montanos donde la
Humedad afecta la transmisión del sonido. Los investigadores documentan que la intensidad del canto varía según condiciones atmosféricas. Calibración acústica que mantiene comunicación efectiva independientemente del clima. Pero la adaptación más extraordinaria ocurre durante noches heladas. El tucán reduce su actividad metabólica a niveles que rozan el torpor. Conserva energía y mantiene temperatura corporal en un ambiente donde el frío podría ser letal. Capacidad que pocos pájaros del bioma han desarrollado. Especialización que le permite ocupar un nicho donde la competencia es mínima. Su presencia indica algo específico sobre la fenología del bosque. Aparece en grupos mayores cuando determinadas especies de árboles entran en ciclo de fructificación. Seguir sus movimientos es, para los conocedores, una forma de leer el calendario interno de la selva. En las matas del noreste al sur, especialmente en áreas de transición, donde el bosque cerrado da paso a claros, naturales y bordes de vegetación, habita una criatura que parece sacada de otro tiempo geológico. El oso hormiguero menor, conocido localmente como tamandúa, ocupa un nicho que ningún otro mamífero del bioma puede llenar. A diferencia de su pariente mayor, el oso hormiguero gigante que prefiere espacios abiertos, el tamandúa es trepador excepcional. Su cola prensil funciona como quinta extremidad, anclándolo a las ramas mientras sus garras anteriores destrozan nidos de termitas y hormigas en lo alto del dosel. Puede pasar horas alimentándose a metros del suelo, accediendo a colonias de insectos fuera del alcance de depredadores terrestres. Su técnica de alimentación es quirúrgica. Una lengua que puede extenderse más de 30 centímetros penetra en galerías de termiteros con precisión que solo la evolución perfecciona. La saliva, extraordinariamente pegajosa, atrapa presas que intentan escapar. Miles de insectos consumidos cada día, cada uno capturado individualmente, en una secuencia que se repite sin variación. Pero el tamandúa no depende solo de eficiencia mecánica. Su sistema digestivo extrae nutrientes de presas con poco valor calórico individual. Solo mediante consumo masivo, sostenido durante horas, obtiene la energía necesaria. Estrategia que funciona únicamente donde las poblaciones de insectos son abundantes y los sitios de alimentación están a distancias accesibles. Cuando se siente amenazado, adopta una postura que ha sorprendido a más de un depredador confiado. Se yergue sobre patas traseras, apoyándose en la cola, y extiende los brazos con garras expuestas. Esas garras, diseñadas para abrir termiteros de madera endurecida, tienen fuerza suficiente para disuadir predadores considerables. No es agresivo, pero tampoco es presa fácil. Las vocalizaciones son sutiles, fáciles de pasar por alto si no sabes qué escuchar. Sonidos cortos y graves que emite cuando está estresado o curioso. Señales que permiten reconocimiento entre individuos y comunicación con crías. Lenguaje simple pero efectivo, adaptado a una vida mayormente solitaria. En las zonas donde la mata atlántica se encuentra con la caatinga, en el sur de Bahía, el norte de Minas Gerais y las áreas de bosque seco que conectan ambos biomas, habita una de las criaturas más emblemáticas y amenazadas de Brasil. El armadillo bola prefiere regiones donde la vegetación es más espaciada, el suelo firme y la humedad moderada a lo largo del año. Su comportamiento más famoso es también el más extraordinario. Cuando se siente amenazado, puede cerrarse completamente sobre sí mismo, formando una esfera perfecta de placas óseas que ningún depredador penetra. Armadura viva. Mecanismo de defensa que evolucionó durante miles de años en ambientes abiertos donde la huida no siempre era posible. Solo 2 especies de armadillo en el mundo han desarrollado esta capacidad. El armadillo bola de Brasil es una de ellas. Su musculatura está adaptada para ejecutar el cierre con velocidad y mantenerlo con fuerza que resiste intentos de apertura. Especialización tan extrema que define toda la anatomía del animal. Pero la esfera defensiva tiene un costo. Mientras permanece cerrado, no puede ver, no puede respirar eficientemente, no puede evaluar si la amenaza ha pasado. Debe confiar en que su armadura resistirá hasta que el depredador pierda interés. En la mayoría de los casos funciona,
Pero en un mundo donde las amenazas incluyen vehículos, maquinaria agrícola y cazadores humanos, la estrategia que lo protegió durante millones de años se ha convertido en vulnerabilidad. A pesar de su apariencia torpe, es ágil cuando necesita serlo. Puede correr distancias cortas, con velocidad que sorprende a quienes lo subestiman. Los músculos diseñados para el cierre defensivo también permiten movimientos bruscos e inesperados que desconciertan atacantes. Su dieta consiste principalmente en hormigas, termitas y pequeños invertebrados que localiza mediante olfato extraordinariamente desarrollado. Pero en regiones de transición con la mata atlántica, los investigadores lo han observado consumiendo frutos nativos cuando los insectos escasean. Flexibilidad alimentaria que sugiere mayor capacidad de adaptación de lo que se creía, aunque no suficiente para compensar la destrucción acelerada de su hábitat. Y aquí reside el aspecto más crítico de su ecología. El armadillo bola depende de redes de refugios naturales distribuidos a lo largo de su territorio, cavidades bajo raíces, espacios entre troncos caídos, pequeñas excavaciones en suelo blando. Pierde rutas de desplazamiento en algunos de los ambientes fragmentados, queda aislado en parches cada vez más pequeños. Se vuelve vulnerable a amenazas que antes evitaba simplemente moviéndose. Es una de las especies más amenazadas de Brasil, aunque la mayoría de los brasileños nunca lo han visto. Su discreción, que durante millones de años fue ventaja, ahora juega en su contra. Nadie protege lo que no conoce. Nadie extraña lo que nunca supo que existía. La mata atlántica se extiende ante ti como mosaico de fragmentos supervivientes. Cada uno es refugio, relicario de formas de vida que evolucionaron durante millones de años en aislamiento relativo del resto del continente. Cada especie que habita aquí representa una respuesta única a presiones ambientales específicas. Una solución biológica que no se repite en ningún otro lugar del planeta. El tití león dorado, con sus mapas mentales y su crianza cooperativa. El jaguar que ruge entre montañas y lee el territorio en los ecos que regresan. La tangara siete colores que ve el mundo en frecuencias invisibles. La jacutinga que dispersa semillas que ningún otro animal puede transportar. El muriquí que vive en sociedades donde la cooperación supera a la competencia. Los sapitos venenosos que cargan a sus crías a través del bosque. El tapir que abre senderos y siembra árboles sin saberlo. El tucán que sobrevive a las heladas de las montañas. El tamandúa que caza insectos en las alturas del dosel. El armadillo bola que se convierte en esfera perfecta ante el peligro. Cada uno es pieza de un rompecabezas que la ciencia todavía trabaja por completar. Cada pieza que desaparece deja un vacío que no puede llenarse. La mata atlántica ya perdió más del 88% de su extensión original. Lo que queda son fragmentos dispersos, muchos demasiado pequeños para sostener poblaciones viables a largo plazo. Demasiado aislados para permitir el intercambio genético que las especies necesitan para mantenerse saludables. La matemática de la extinción es implacable. Poblaciones pequeñas acumulan mutaciones deletéreas, pierden variabilidad genética, se vuelven vulnerables a enfermedades y cambios ambientales que poblaciones grandes absorberían sin consecuencias. Los corredores de vegetación que conectan fragmentos son intentos desesperados por revertir esta tendencia. Funcionan en algunos casos. El tití león dorado ha expandido su rango gracias a ellos, pero no pueden reemplazar los bosques continuos que existieron antes. Son parches, remiendos en un tejido que sigue desgarrándose más rápido de lo que puede repararse. Y sin embargo, la mata atlántica resiste. En cada fragmento que sobrevive, la vida continúa adaptándose, reproduciéndose, evolucionando respuestas a las nuevas presiones. Las especies que persisten son las que han demostrado mayor plasticidad. Las que no pudieron hacerlo ya no están. Esta selva no necesita nuestra admiración romántica. No necesita que la declaremos hermosa, misteriosa, invaluable. Necesita espacio. Necesita que dejemos de convertir sus últimos refugios en pastizales y plantaciones. Necesita que los fragmentos que quedan se conecten, se protejan, se expandan donde sea posible. Cada árbol que permanece en pie es un reservorio de carbono que no llegará a la atmósfera. Cada río que nace en estas montañas
abastece ciudades donde millones de personas dependen de agua limpia. Cada especie que evitamos extinguir mantiene funcionando cadenas ecológicas que ni siquiera hemos terminado de identificar. El sol desciende sobre las copas de la Serra do Mar. La niebla comienza a trepar por las laderas, envolviendo los fragmentos en un velo grisáceo que oculta las fronteras entre lo que queda y lo que ya no existe. En algún lugar entre esos árboles, un tití león dorado llama a su grupo con su firma vocal distintiva. Un jaguar invisible evalúa los senderos que recorrerá esta noche. Una jacutinga se acomoda en una rama alta, preparándose para las horas de oscuridad. La mata atlántica respira todavía. Fragmentada, reducida, presionada desde todos los flancos, pero viva. Cada amanecer que estos animales presencian es una victoria contra probabilidades que no dejan de aumentar. Cada generación que logran reproducir es una apuesta por un futuro que nadie puede garantizar. Tú has recorrido este territorio durante los últimos minutos. Has conocido criaturas que la mayoría de las personas jamás verán. Comportamientos que la ciencia recién comienza a descifrar. Adaptaciones que desafían lo que creíamos saber sobre los límites de lo posible. Has visto un bioma que agoniza y resiste al mismo tiempo, que pierde terreno cada año pero se niega a desaparecer. Lo que hagas con este conocimiento depende de ti. Pero ahora ya no puedes decir que no sabías. Ya no puedes fingir que estas criaturas no existen, que estos bosques no importan, que su destino no está conectado con el tuyo. La mata atlántica no pide compasión, pide que la dejemos existir. Pide que entendamos que su supervivencia y la nuestra están entrelazadas por hilos que no podemos cortar sin cortarnos a nosotros mismos. Y este es solo uno de los territorios que aguardan ser comprendidos. Cada ecosistema del planeta guarda secretos equivalentes, criaturas que desafían la imaginación, adaptaciones que la ciencia todavía no puede explicar. En Bellezas Salvajes seguiremos adentrándonos en estos mundos, documentando lo que resiste, lo que se transforma, lo que lucha por permanecer. Si la mata atlántica despertó algo en ti, hay más selvas esperando. Y cada una tiene historias que merecen ser contadas antes de que sea demasiado tarde.